La paz de Dios sea en cada uno de ustedes, que la presencia del Señor cada día siga iluminando sus vidas, de tal manera que ustedes puedan permanecer siempre fieles a Dios, a su palabra, y poder cada día ser guiados, ser fieles en gran manera a lo que Dios ha estipulado, a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Este es un tiempo de un estudio que verdaderamente nos está guiando, nos está edificando, nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Estamos yendo paso a paso, no estamos afanados por recorrerlo capítulo por capítulo, sino lo estamos subdividiendo con el objetivo de que podamos entender claramente a qué nos ha llamado Dios. En esta semana vimos la misión de los 12, las consecuencias, lo que estriba el resultado de aquello que uno hace en la obra de Dios, que va a causar persecuciones venideras, que va a causar resquebrajamiento en nuestra relación con las personas a las cuales le transmitimos, y las consecuencias que acarrea todo esto, porque a veces no van a anteponerse a nuestro caminar como cristianos, van a hacernos oposición, y eso es importante que nosotros lo tengamos claramente, preciso, lo tengamos claro, transparente, algo que lo tengamos como consecuencia de ser y de cumplir la función como seguidores de Jesucristo. Ahora vamos a ver acá en Mateo 10, versículo 26 al 33, la enseñanza en sí, la enseñanza central sobre verdaderamente a quién debemos de temer, sobre quién debe estar puesta nuestro temor, nuestra reverencia, entender claramente lo que implica desobedecer a Dios, lo que implica estar salido de su propósito. Qué importante es esto, hermano. ¿A quién se debe temer? En estos versículos Dios va a ser claro que tú y yo debemos de tener temor, estar desobedeciendo, no obedecer a Dios por el poder que Él tiene sobre el alma. Porque las personas, las entidades, pueden mellar y matar este cuerpo físico, pero el apartarse de Dios, el alejarse de su propósito, no solamente el resultado va a ser la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y eso es lo que vamos a tener claro, y por eso en estos textos de Mateo 10, del 26 al 33, vamos a ver cosas puntuales en cada versículo. Así que yo te animo a que te ubiques y te establezcas con tu Biblia acá en Mateo 10, y que ya empezamos este estudio bíblico. Así que oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos traes siempre a este momento en el cual somos confrontados, somos retados por tu palabra, Señor. Y eso a veces, Señor eterno, nos cuesta entenderlo, pero qué importante es ser reargüido, ser capacitados, ser guiados, ser enseñados por tu palabra. Prepara el corazón nuestro, Señor, para asumirla como tal.
Gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos ya en Mateo 10, versículo 26. Mira lo que dice el versículo 26. Vamos a ir cogiendo y fraccionando versículos por versículos para ir adentrándonos en el tema. En el versículo 26 y 27 dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz, y lo que has oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué nos quiere decir esto, la palabra de Dios? A veces nosotros pensamos que las cosas que podemos hacer ocultamente, que las cosas nadie lo sabe, y a veces pensamos que hay ciertas cosas que no van a trascender más allá. Y eso lo vemos constantemente en la sociedad, en los políticos, en las instituciones, que se hacen amañamientos, se hacen triquiñuelas, ¿no? Se hacen pactos secretos, supuestamente que nadie va a saber. Pero a través de los periodistas, a través de los medios informativos, a través de la tecnología, se graban conversaciones y están apareciendo. Y eso es lo que Dios nos muestra acá. Nos está diciendo que nada está oculto para siempre. A veces piensa, nadie va a saber. No, hermano, nada está oculto para siempre. Jesús nos asegura a nosotros que somos sus seguidores que cualquier cosa oculta o secreta, por muy oculto que podamos tenerlo, será revelada y conocida. No hay nada oculto ante Dios. Yo quiero, nuestro texto de estudio está aquí en Mateo 10, versículos 26 y 27. Pero yo quiero llevarte un ratito a Marcos 4:22. Avancemos un poquito. Y en Marcos 4:22, hablando de las cosas ocultas que van a ser manifiestas, aquí en Marcos 4:22, la palabra de Dios dice así: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo va a ser revelado y conocido. Lo acabamos de leer aquí en Marcos 4:22. Claramente nos dice, ¿te das cuenta? Ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo va a aparecer. Entonces, la palabra de Dios, nosotros podemos pensar que hay cosas que están así. No, hermano. La verdad debe ser proclamada públicamente. ¿Y qué verdad es esta? Pues la verdad de Jesucristo. La verdad cuando hay pecado. La verdad cuando hay transgresión en las cosas, cómo deben de hacerse. Entonces, cuando yo entiendo claramente eso, que la verdad debe ser proclamada públicamente, lo que se enseña en lo secreto a los discípulos debe ser proclamado a plena luz del día, desde las plazas, para que todo lo escuche. Debe ser expuesto el pecado, los errores, las cosas que están en pecado, las cosas que no deben de hacerse. Dios está siendo claro y preciso. Mira, esto lo acabamos de leer ahorita, acá en Mateo, pero Dios también nos da más claridad en Lucas 12, y vamos a Lucas 12, dejamos un ratito Mateo y vamos a Lucas 12, me pasé, Lucas 12, versículos 2 y 3. Mira lo que dice: porque no hay nada encubierto que no haya de ser
que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado a los oídos de los aposentos será proclamado en las azoteas. ¿Cuántas veces hay cosas que han sido muy ocultas, muy sesgadas, y después aparece y es noticia pública? Y a veces nosotros pensamos que nadie lo va a saber. Pero acá Dios nos está dando claridad para que tú y yo no pensemos que podemos actuar mal y que cuando vemos ciertas cosas tenemos que denunciar el pecado. Tenemos que ser claros. No podemos tratar de tapar. Por eso, hermanos, a veces después de tiempo vemos cuántas veces cosas que se pensaban en lo oculto, Dios lo trae a la luz. Y ante Dios no hay nada oculto, hermano. Quita de tu mente eso. Volvamos a Mateo, capítulo 10, versículo ahora 28. Mira lo que dice en el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios, hermano, temer a Dios más que a los hombres. A veces nosotros estamos trastocando, a veces más tenemos temor a los hombres y no hay ese temor reverente, ese temor consciente hacia Dios. Los hombres solo pueden dañarte el cuerpo físico. Ahora en nuestro país que hay tanta violencia, tanta muerte, tanta destrucción, tanta extorsión y tanto robo, nadie está exento. Nadie puede decir que no nos pueda pasar. De repente estamos en un ómnibus, algo, y hay una balacera y ahí nomás podemos partir. Por eso nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Te das cuenta? Porque el poder de los enemigos del hombre, de la gente violenta, solo se limita a destruir el cuerpo físico, este cuerpo que es perecible. Algo nos puede pasar y partimos. Pero Dios tiene el poder sobre el alma, sobre el cuerpo y el alma. Y si tú estás a cuentas con Dios, hermano, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, temerosa, obediente a la palabra de Dios, cuando tú estás a cuentas con Dios, tú sabes que si llegas a partir, vas a la presencia del Padre Celestial, vas a los cielos a estar rodeado de los ángeles en la presencia de Dios. Entonces, se tiene que tener temor, miedo y reverencia a Dios, quien tiene el poder de destruir tanto este cuerpo en el infierno como nuestra alma en el fuego eterno. Entonces tenemos que tener ese temor reverente, ese miedo a Dios, a cumplir su palabra, porque en esencia es a Él a quien nosotros tenemos que tener ese temor digno de reverencia, sabiendo del poder que Él tiene. Mira lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios 5, 11. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, mira lo que dice Pablo mismo, conociendo
pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Qué importante es lo que dice, conociendo pues el temor al Señor. Pablo dice, yo tengo el temor al Señor, yo tengo ese temor, por eso yo te enseño, por eso yo persuado a los hombres de que tengan temor a Dios, porque Él es un Dios celoso, fiel, justo y verdadero. O sea, dice, yo los persuadimos, los quiero convencer, ese temor a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos. Dios sabe lo que tú y yo somos. Ante Él no podemos aparentar nada, porque lo sabe todo. Por eso dice, pero Dios le he manifiesto lo que tú y yo somos. Tú crees que puedes engañar. Puedes engañar al líder, puedes engañar al pastor, puedes engañar a una hermanita, a un hermano. Pero Dios no puede ser burlado. Él sabe verdaderamente la condición en la que estamos. Por eso tenemos que tener ese temor reverente. ¿Me entiendes, hermano? Es por eso que dice, les manifiesto lo que somos y espero que también les sea a vuestras conciencias. Espero que también a tu conciencia les sea manifiesto de que tienes que temer a Dios. Porque tu conciencia te va a acusar cuando estás actuando mal. Esto es lo que nos está diciendo Jesús, lo que nos está enseñando acá en Mateo 10. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso sucede cuando tú no tienes el temor a Dios como Él se merece. Ese temor reverente, sabedor del poder, del tremendo del Dios, de lo poderoso que es Dios. Después que nos ha manifestado que no hay nada oculto, que la verdad tiene que ser proclamada públicamente, de que debemos de tener temor a Dios sobre los hombres, en el versículo 29 acá de Mateo 10, 29 al 31 nos va a decir lo siguiente: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Mira lo que dice, te lo vuelvo a leer, porque es un interrogante. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, en otras palabras. Y mira lo que dice el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué importante es esto, hermano. Mira lo que nos está diciendo la palabra, el valor que tú y yo tenemos para Dios. No permitas que el enemigo te engañe. Dios, eres un bien preciado para el Señor Dios Todopoderoso. Dios te ama y Dios me ama a mí. Qué importante es comprender lo que nos está diciendo acá en el versículo 29, 30 y 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, ni con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. O sea, hermano, ¿qué nos dice? Que ni un pajarito cae a tierra muerto sin que Dios lo sepa. ¿Te das cuenta? Nada sucede. ¿Te das cuenta? Dios cuida de cada uno de nosotros, que ni siquiera un gorrión se considera de poco valor. Sin el permiso de Dios no cae a la tierra. Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo? Por eso, entiende, hermano, los creyentes, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, son valiosos para el Señor. Al punto que dice que Dios ha tenido el gran privilegio, hemos tenido ese gran privilegio nosotros, que somos indignos, que Él nos ha contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire, hermano, acá te voy a contar algo. Yo lo he leído este texto y lo sé de memoria, y yo cuando lo aprendí hace muchos años, ya se me estaba cayendo el cabello, y yo decía, Señor, tú sabes con cuántos cabellos yo he tenido, Señor, y tú los tienes todos contados. Así que
Cuando mi esposa me decía, oye, Eduardo, estás quedando pelado, yo no me preocupaba, porque decía, no, el Señor sabe cuántos cabellos tengo. Aún así, hermano, Dios conoce tus cabellos. Eres tan valioso que Él lo tiene contado, cada uno de tus cabellos, y ninguno se cae. ¿Te das cuenta? Ese es el valor que tú y yo tenemos para Dios. Él ha contado cada uno de nuestros cabellos, lo que demuestra cuánto tú y yo valemos para Dios. Lo que demuestra, hermano, cómo Dios nos ama. Entonces tú y yo tenemos mucho valor, que un pajarito, ¿te das cuenta? Tenemos mucho más valor. Deja tú de creer lo que la gente te puede decir, no tienes ni un valor, no vales nada. No, hermano, Dios pagó por tu vida en la cruz del Calvario. Entonces, ese mismo Dios nos dice que Él tiene todo bajo control, que ni a un pajarillo cae a la tierra sin vuestro Padre, que Él tiene control de todo. Aún cuando tú te pueda llegar una enfermedad, un momento difícil, Dios lo sabe todo. Dios está viendo tu fe, tu permanencia, tu obediencia a su palabra. Por eso, en el versículo 32 y 33, en el versículo 22, 32 y 33 dice así: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante es esto, hermano. Porque si bien es cierto, Dios nos insta a que nada es oculto para siempre, que la verdad nosotros estamos obligados de publicar, de anunciarla, de proclamarla públicamente, que debemos de temer más a Dios que a los hombres, que tengas presente que Dios tiene poder sobre nuestra alma, nuestro cuerpo. No, el hombre nada más puede matar la parte física. Y el valor que tú y yo tenemos para Dios, que acabamos de decir, que los creyentes somos muy valiosos para Dios. Ahora Dios nos va a decir algo que Él espera de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos, porque así ese valor tenemos para Él, que nada se le escapa, que Él tiene, eso nos indica, hermano, que Él tiene contabilizado todo, que nada se cae, que nada sucede, si es que Dios no lo permite. Pero a la vez Dios espera que tú y yo lo reconozcamos a Él, que reconozcamos que Él es nuestro Dios, que nosotros somos hijos de Dios, que tú lo reconozcas públicamente. Por eso dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa lo confesaré? Aquel que se confesare dirá: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo fui comprado por la sangre de Jesucristo, yo pasé de muerte. O sea, en otras palabras, hermano, que tú anuncies la verdad, que tú te reconozcas como discípulo, como seguidor, como hijo de Dios. Por eso dice: cualquiera pues que me reconociera ante los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es eso de le confesaré? Que Él va a interceder, decir: esta es mi hija, Padre, ten misericordia de ella, apiádate, no permitas que esto continúe. Él te va a reconocer como su hijo y va a interceder ante el Padre por nosotros. Qué importante es. Pero a la vez Él también agrega: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos cometido ese terrible error a veces de no reconocernos como hijos de Dios, de ocultarnos? Entonces, si un creyente no lo reconoce como su seguidor ante los demás, Jesús tampoco te va a reconocer, te va a negar delante de su Padre. El negar a Jesús definitivamente trae consecuencias funestas.
Pero yo quiero llevarte un ratito a Apocalipsis 3:8. Quiero ir contigo un ratito a Apocalipsis 3:8. Dice: mira, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, aún tú tienes poca fuerza, pero ¿sabes qué? No has negado mi nombre. Me has reconocido, has guardado mi palabra. Sí, todavía tienes poca fuerza, pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Yo te sustento, yo te guardo, yo te sostengo en mi mano derecha. ¿Te das cuenta? Él nos dice que Él conoce nuestras obras y que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Tú estás ahí perseverando para entrar al gozo de tu Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Hermano, qué importante es esta promesa. Guardar la palabra de Dios. Tenerla, atesorarla. Memorizarla, aplicarla a nuestra vida. Es por eso que Él dice: no me has negado. Hermano, hermana, tú tienes que dar ese testimonio de fe. No puedes abstenerte, que no te conozcan como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque, hermano, aquí en el versículo 33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Hermano, cualquiera que niegue, que rechace que es un hijo de Dios, hermano, tiene que venir y ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón. Porque negar a Jesús trae sus consecuencias. Si alguien niega a Jesús ante los hombres, pues Él también lo va a negar delante del Padre que está en los cielos. Él también nos va a desconocer. Él también va a hacerse indiferente. Por eso, hermano, qué importante es entender y estar en los propósitos y en los planes de Dios. Estar siguiendo claramente los estatutos y la palabra de Dios. No solamente ser un oidor, sino un hacedor, alguien que obedece a la palabra de Dios. Mira, de acá, de Mateo 10, yo quiero retroceder un ratito contigo a Mateo 7, versículo 23. Mateo 7, 23. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira qué respuesta tan dura, tan lapidaria, tan condenatoria es esta. Entonces yo declararé, dice Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí porque tú no seguiste mis lineamientos, porque tú no actuaste como un hijo mío, porque tú no te declaraste abiertamente un hijo mío al cumplir mi palabra, no simplemente al decir, sino al cumplir. Porque acá en el versículo 21, hermano, acá el mismo texto de acá de Mateo, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no basta con decir: Señor, Señor, yo te amo. No, hermano, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lo que Dios ha establecido, estipulado, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque si no, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo que dice en el versículo 23: entonces yo les declaré: nunca os conocí, apartaos a mí, hacedores de maldad. Eso es lo que origina, hermano, cuando tú no vives conforme a la palabra de Dios. Eso significa negar a Jesús, porque Él dice que Él también nos va a negar ante su Padre que está en los cielos, que Él también nos negará ante la presencia de Dios, porque cualquiera que niega a Jesús entre los hombres con sus actos, sin cumplir su palabra, ¿te das cuenta? No solamente todo aquel que dice Señor, Señor, sino el que hace, el que cumple
el que es vivencial, vive conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermano, es acá en Mateo 10, que es claro y categórico lo que nos dice: yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú deseas que Dios te niegue ante su Padre? ¿Tú deseas que Dios te diga: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿O tú quieres que Dios diga: sí, Él es mi hijo amado, ella es mi hija amada? Por eso, hermano, ha sido claro a quién debemos de temer, a quién tengo que tener temor, a quién tengo que obedecer. Yo no puedo negar a Dios. Yo tengo que reconocerme como un hijo tuyo, y la promesa que tengo, que si yo lo reconozco como mi Salvador personal, yo me reconozco como seguidor suyo, yo cumplo su palabra, Él también ante su Padre Celestial nos va a reconocer, va a interceder por nosotros. Dime tú si estas palabras, este texto, no es un texto de bendición para ti y para mí. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo te invito, ahí nos quedamos. Yo te invito a tener un tiempo de oración y a darle gracias a Dios por este tiempo precioso en el cual hemos meditado en su palabra. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque ahora hemos entendido, Señor, a quién debemos de temer. Que nosotros tenemos que reconocernos como tu Hijo. Que nosotros tenemos un gran valor para Dios. Que nosotros tenemos que confesarnos públicamente como hijo tuyo. Que nosotros debemos tener temor más a Dios que a los hombres. Que no hay nada oculto para siempre, Señor, sino por el contrario, que la verdad debe ser proclamada públicamente. Gracias, Señor, por anunciarnos todas estas verdades, que queden en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para actuar y obrar conforme a tu bendita palabra. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios cada día ministre vuestros corazones y podamos seguir sirviendo a nuestro gran Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.